La voy a grabar. Bien, bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas. Entonces, vamos a hablar hoy de motores DC, conexión en serie. Y vamos a comenzar viendo el circuito equivalente de este tipo de conexión, ¿verdad? ¿Sí? Miren que la misma palabra nos dice por qué se le llama conexión en serie, ¿verdad? Y es porque el circuito de campo, que son este devanado de campo y esa resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Se conectan en serie con el circuito de armadura, ¿verdad? Que es este de acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? RS representa la resistencia del circuito de campo, ¿verdad? De este devanado, ¿verdad? Recuerden que es un material eléctrico y presenta una oposición al flujo de corriente, ¿verdad? Entonces con eso lo representamos por una resistencia, le llamamos RS, ¿verdad? Entonces vean que hay varias particularidades. Miren que la corriente de carga es igual a la corriente en serie, IS, ¿sí? Pero también es igual a la corriente de armadura, ¿sí? Es la misma corriente, ¿verdad? Sí, ya no es algo diferente que sucedía en la conexión en derivación que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen una malla y un análisis de corrientes, vamos a llegar a las siguientes ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si quieren les doy un minuto para que hagan una malla y en su cuaderno escriban a qué es igual este voltaje de las terminales en función del voltaje de armadura y las corrientes. Bien, entonces miren rápidamente, yo creo que se dan cuenta de que si hacen la ley de voltaje de Kirchhoff, ven ese voltaje en las terminales, va a quedar igual a esa expresión y lo que hemos visto es un mismo lazo, ¿verdad? El mismo conductor, la misma línea, ¿verdad? Entonces es el mismo flujo de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces IA es igual a IS, que es igual a IL, ¿verdad? La corriente de carga. Bien, otra cosa importante en esta conexión en serie, ¿verdad? Es que el torque inducido, ¿verdad? Si ustedes recuerdan la ecuación, se puede expresar de esa forma, ¿verdad? En función de una constante de fabricación, el flujo magnético y la corriente de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vean que la corriente de armadura es directamente proporcional, bueno, el flujo magnético. Recuerdan que el flujo producido por este devanado, ¿sí? Eh, es el que con este voltaje inducido es el que hacen mover la máquina, ¿sí? Si quieren vamos a una página en blanco para hablar un poco más sobre esto. Bien, entonces aquí tenemos el voltaje de las terminales, tenemos la corriente de carga, que va a ser igual a IA, de campo, ¿verdad? Que ahí se le pone LS de donado en serie, ¿verdad? Pero yo le llamo siempre LF y esta le pueden llamar RF o RS, ¿sí? Como ustedes quieran. Bien, entonces la idea es que miren que esta corriente que fluye, ¿verdad? Por todo este conductor, ¿verdad? ¿Sí? Miren que esa corriente entonces pasa por ese devanado y esa corriente produce un flujo magnético, ¿verdad? Y ese flujo magnético entonces podemos decir que es proporcional por una C a la corriente de armadura, ¿verdad?
¿sí? ¿Sí? Porque esa corriente IL es igual a la corriente de armadura, ¿verdad? Y es la corriente que atraviesa ese devanado, ¿verdad? Entonces es la corriente que va por el devanado y que crea ese flujo magnético de color azul, ¿verdad? Ahora, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el torque inducido de una máquina es igual a K por el flujo magnético por la corriente de armadura. Y si vemos en esta conexión, entonces este flujo magnético lo puedo escribir como una constante de proporcionalidad, que es esta de acá, por la corriente de armadura, ¿verdad? Porque es proporcional, ¿verdad? Esa corriente de armadura es la que crea ese flujo magnético, ¿sí? Miren, esta corriente de armadura es la que crea ese flujo magnético. Bien, entonces si yo sustituyo, voy a encontrar que el torque inducido, entonces va a ser igual a K por C por IA cuadrado, ¿sí? Y esta expresión es muy interesante porque me dice a mí que el torque va a ser directamente proporcional, ¿sí? El torque inducido, este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser directamente proporcional al cuadrado de la corriente, miren, ¿sí? Es directamente proporcional al cuadrado de la corriente de carga, ¿verdad? O al cuadrado de la corriente que circula por ese circuito, ¿verdad? ¿Sí? Eso tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Y una de ellas es que eh, el motor en serie proporciona el par más alto, ¿sí? Con respecto a otros motores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de nuevo, cuando yo hablo acerca de par, acerca de torque, ¿verdad? Es una fuerza, ¿verdad? Una fuerza rotacional, ¿verdad? De hecho, ese es el torque, ¿verdad? Fuerza por distancia, pero distancia rotacional, ¿verdad? Entonces, es energía, ¿verdad? O lo pueden ver como una fuerza, ¿verdad? Por tanto, entonces, esta conexión en serie se aplica, se utiliza para conexiones o para lugares o aplicaciones donde requeramos torques muy grandes, ¿verdad? ¿Sí? Y por ejemplo, son los motores de arranque de un automóvil o de elevadores, ¿verdad? O de tracción en locomotoras, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que un elevador se sube, eh, depende del tamaño del elevador y de la capacidad, ¿sí? Digamos un elevador de 10 personas, se suben 8 personas, entonces para comenzar a mover eso, ¿verdad? Hacia arriba, requiere una fuerza mayor, ¿verdad? ¿Sí? Una gran fuerza, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros conectamos los motores DC en conexión en serie, ¿verdad? Es ahí cuando usamos la conexión en serie, usamos un motor DC y una conexión en serie. En los automóviles también, ¿verdad? Recuerden que el automóvil es un motor de combustión interna, un motor grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces requiere arrancarlo, ¿verdad? Requiere comenzarlo a mover. Entonces para eso usamos un motor eléctrico, pero necesitamos un par grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es ahí donde pensamos en la conexión en serie, ¿verdad? ¿Sí? Bien, dicho esto, ustedes pueden demostrar la relación de velocidad con respecto al torque y van a llegar a esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, traten de demostrarla para que se familiaricen eh, con este tipo de conexión y la idea es que vayan sustituyendo, recuerden también aquí que van a utilizar esta ecuación y está relacionado por esto, ¿verdad? ¿Sí? Pueden encontrarlo con la velocidad mecánica aquí, ¿sí? Entonces, si hacen estas sustituciones, ¿verdad? Pueden encontrar, pueden demostrar que la velocidad, miren, eh, es igual
la relación entre velocidad y torque es 1 sobre raíz del torque inducido, ¿verdad? También tendrían que recordar la ecuación que dice que el torque inducido es igual a EA por IA sobre la velocidad mecánica, ¿verdad? ¿Sí? También les puede ayudar para demostrar eso, ¿verdad? Y obviamente también la ley de voltaje de Kirchhoff aplicada a ese circuito, ¿verdad? Que dice que el voltaje de las terminales es igual a EA más RS más RA, ¿sí? Por IA. Entonces, utilizando todas esas ecuaciones, pueden llegar a esta expresión. Si tienen alguna duda, busquen en el libro de texto, ¿verdad? ¿Sí? En el libro de texto aparece la demostración. Y súbanlas al final, que sería este domingo, ¿verdad? Hagan caso omiso a esa fecha. Sería este domingo en la cual tienen que presentar todas las tareas. Bien, si graficamos esa relación, miren, entonces, de torque con respecto a la velocidad, esta ecuación, si la logramos graficar, vamos a encontrar, aquí, muy abajo, vamos a ver el siguiente gráfico, ¿verdad? Déjenme ver, vamos a ver. Este gráfico. Ahora, miren que a medida que el torque aumenta, la velocidad disminuye, ¿verdad? Pero a medida que el torque es pequeño, ¿verdad? Se va haciendo pequeño, miren cómo va aumentando la velocidad, ¿sí? Y esta es una gran desventaja, ¿verdad? De este tipo de conexión, ¿verdad? ¿Qué significa? Miren que si el torque es cero o cercano a cero, miren que la velocidad va hacia infinito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué significa eso teóricamente, verdad? Recuerden que en la vida real no podemos tener una velocidad infinita, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si el torque es cero en, en un motor DC conexión en serie, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que el motor se destruye, ¿verdad? Porque va a comenzar a girar tan rápido, ¿verdad? ¿Sí? Que se va a destruir, ¿verdad? Es una máquina eléctrica, ¿verdad? Es una máquina construida con materiales físicos, ¿verdad? Que tienen un límite. Entonces, lo que va a suceder es que la máquina va a comenzar a girar tan rápido que se va a destruir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de conexión, ¿verdad? Y el cuidado que hay que tener es que no debemos, yo creo que está escrito por aquí, aquí está, ¿verdad? Nunca debemos de dejar este motor sin carga, ¿verdad? ¿Sí? O sea, nunca debemos de dejar que el torque de la carga sea cero, ¿verdad? Que significa, en otras palabras, eso significa que nunca debemos de dejarlo girar en vacío, ¿verdad? O girar sin carga, ¿verdad? Sin que esté moviendo algo, ¿verdad? Porque si eso sucede, se va a destruir el motor, ¿verdad? Se va a dañar, ¿verdad? Sí, ciertamente se va a dañar, ¿verdad? Y no es que nos va a dar tiempo de pensar, ¿verdad? De nuevo les digo, si alguna vez alguien deja conectado sin carga este motor DC, ¿verdad? Conexión en serie, no es que va a pensar un minuto después o 2 minutos después, ¿verdad? Lo dejes o no tiene carga, ¿verdad? Lo voy a apagar, ¿verdad? No, vean la relación, ¿verdad? Es exponencial, ¿verdad? ¿Sí? Crece exponencialmente, miren hacia arriba. Entonces, a medida que el torque se va haciendo pequeño, va creciendo exponencialmente la velocidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, en la vida real va a suceder que lo vamos a ver que comienza a girar más rápido, ¿verdad? Hasta que se destruya, ¿verdad? Pero, de nuevo les digo, no nos da ni el tiempo de pensar, ¿verdad? Que lo conectamos en serie. Simplemente vamos a escuchar y ver cómo se destruye, ¿verdad? En unos 2, 3 segundos, les voy a decir, se destruye esa máquina, ¿verdad? Si lo dejamos sin carga, lo dejan sin carga, conexión en serie, lo encendemos. Entonces, en 3, tal vez mucho, ¿verdad? 2 segundos, ustedes van a escuchar y van a ver cómo se destruye, ¿verdad? Obviamente nadie quiere eso, ¿verdad? Y nadie hace eso, ¿verdad? Y por eso es que se contrata a un ingeniero electricista para que lo instale, ¿verdad? Porque no le van a decir a cualquier persona
instalen este motor y que lo vaya a dañar, ¿verdad? No son transistores, ¿verdad? Que podemos comprar por 20 lempiras, ¿verdad? Por 25 lempiras, un transistor se daña, ¿verdad? Ya pongamos otro, ¿verdad? Son motores, ¿verdad? Máquinas eléctricas que si se dañan es algo serio, ¿verdad? Bien, entonces esa es de las desventajas que tiene al conectarlo en esta conexión, ¿verdad? Eso hay que recordar eso, que nunca se debe descargar completamente, ¿verdad? En otras palabras, nunca debe girar en vacío, en otras palabras, nunca deben dejarlo sin carga, ¿verdad? Sin que mueva algo, ¿sí? Y también tampoco se utiliza una banda para mover la carga, ¿verdad? Porque si esa banda se rompe, el motor queda en vacío, queda girando solo, ¿verdad? Y si eso sucede, de nuevo, 2 segundos después, se va a destruir, ¿verdad? Porque va a comenzar a girar tan rápido que se va a destruir, ¿verdad? ¿Sí? Bien, y lo pueden ver con esta ecuación, ¿verdad? También sustituyan torque inducido cero, ¿verdad? Y van a ver velocidad infinita. Y eso obviamente en la vida real no existe. Va a girar hasta destruirse, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna pregunta con motores DC, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan? Bien, si no hay preguntas, hagamos este ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, les doy unos 5 minutos para que piensen, lean este ejemplo y traten de resolverlo, ¿verdad? Si no, lo vamos a hacer aquí todos eh, en la segunda parte de la clase, ¿sí? Entonces les voy a dar 5 minutos, lean y lo vamos a resolver después todos juntos.
Bien, estamos de vuelta entonces. Bueno, es un motor DC, conexión en serie, ¿verdad? En el cual tiene 250 de voltaje en las terminales, con devanados de compensación y una resistencia en serie, que es la suma de las dos de 0.08, ¿verdad? Nos dice en el inciso A, encuentra la velocidad y par inducido del motor cuando la corriente del inducido es 50 amperios, ¿verdad? Entonces, aquí está la curva de magnetización, miren, es esa que aparece en pantalla, es una información que nos da el problema también, porque necesitamos, si vamos a utilizar la curva, nosotros la conocemos del fabricante o está impresa en el motor, ¿verdad? Ahí está en los datos de placa, ¿verdad? Entonces, eso es algo que conocemos. Si no, fíjense que ustedes hacían esto cuando las clases eran presenciales, ustedes iban al laboratorio, agarraban un motor y ustedes le hacían pruebas para definir esa curva de magnetización, ¿verdad? Y ustedes graficaban esa curva de magnetización. También se puede hacer así, ¿verdad? Espero que hagan algo similar de forma virtual en el laboratorio, ¿verdad? ¿Sí? Les ayudaría, ¿verdad?, a entender bien esa curva de magnetización, ¿verdad? Porque si ya vieron el problema anterior y este problema, la utilizamos, ¿verdad? Y de hecho les voy a contar que en casi todos los problemas que resolvemos con motores necesitamos esa curva, ¿verdad? Porque es una característica del motor, ¿verdad? Entonces necesitamos saber eso. Bien, entonces miren, siempre que ustedes tengan un problema con motores, ¿verdad? Sí, en este caso motor DC, conexión en serie, ¿sí? Siempre busquemos encontrar este voltaje inducido, ¿verdad? Si no saben por dónde empezar, ¿verdad?, traten de encontrar este voltaje inducido EA, ¿verdad? Porque es algo que nos dice cómo está operando la máquina, ¿verdad? El voltaje inducido y la velocidad, ¿verdad? Y también el torque, ¿verdad? Recuerden que siempre que hablamos de motores, lo que nos interesa es el torque y la velocidad. Esos son los parámetros de salida, ¿verdad? Pero para encontrar torque y velocidad siempre necesitamos este voltaje inducido, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que podríamos comenzar a calcular. Si no tenemos idea de qué hacer, entonces comencemos calculando ese voltaje. Y para eso hacemos una malla en este circuito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si hacemos esa malla, miren, queda la expresión para el voltaje de las terminales, queda de esa forma. Si despejamos para el voltaje inducido, ¿sí?, entonces nos quedaría una expresión de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si sustituimos los valores de acuerdo a lo que se presenta en este problema, quedaría esa ecuación y al final encontramos un voltaje inducido de 246 voltios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, miren que del lado derecho les dejo las ecuaciones de esta conexión, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces ahora veamos la curva de magnetización. Estudiemos un poco esta curva de magnetización que es diferente a la que vimos en el problema anterior, ¿verdad? ¿Sí? Miren que esta curva en el eje Y tiene el voltaje interno generado, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, EA. Y en el eje X está la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? ¿Sí? Miren que en el ejemplo anterior, yo no sé si ustedes recuerdan, en el eje Y estaba la corriente de campo, ¿verdad? Pero ahora en esta curva está la fuerza magnetomotriz. Es la misma curva de magnetización, pero el eje X es diferente, ¿verdad? Y esa curva está hecha a una velocidad, miren, eso es importante también, está hecha a esa velocidad, 1200 revoluciones por minuto, ¿verdad? Que generalmente es la velocidad nominal, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad?, es la velocidad nominal, puede que esté hecha a otra velocidad diferente a la velocidad nominal, ¿verdad? También es válido. Ahora, ¿cómo se relaciona la fuerza magnetomotriz, miren, con la corriente de campo, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, alguien nos puede decir
cómo encontramos fuerza magnetomotriz si sabemos la corriente de campo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del primer parcial? Cuando vimos fuerza magnetomotriz, cómo se definía fuerza magnetomotriz. No sé si alguien lo recuerda. El flujo por la reluctancia. Sí. No sé si alguien nos puede decir. Bien, si recuerdan la fuerza. Corriente. De nuevo que no se escuchó, ¿verdad? No sé si nos puede decir de nuevo, que no pudimos escuchar. Bien, si recuerdan la fuerza magnetomotriz, se puede calcular con la corriente de campo multiplicándola por el número de vueltas, ¿verdad? Del devanado, ¿verdad? O sea, definimos fuerza magnetomotriz como N por I, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos aquí la corriente de campo, que miren que la corriente de campo es igual a la corriente de armadura, ¿verdad? Por la conexión en serie que tenemos, ¿verdad? ¿Sí? De este motor. Entonces, la corriente de campo es 50 amperios, ¿verdad? En el ejercicio anterior, nosotros con esos 50 amperios veníamos a la curva de magnetización y leíamos el valor de voltaje inducido, ¿verdad? En este caso no lo podemos hacer, ¿verdad? Porque en la curva de magnetización está la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es calcular la fuerza magnetomotriz de esa corriente de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Para obtener el voltaje inducido de la curva de magnetización, ¿verdad? A una velocidad de 1200 revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces, yo calculo la fuerza magnetomotriz. Miren, acuérdense de la definición. Es N por I. Entonces sería 25 vueltas que tiene el devanado en serie por 50 amperios. Eso me da 1250 amperios vuelta. Y ese valor entonces es el que vengo a leer a la curva de magnetización, ¿sí? Y encuentro que ese voltaje, ¿verdad? Inducido, miren, sigan esa línea resaltada de color naranja, vean la intersección con la curva, y esa línea parece, es arriba de 75, ¿verdad? Miren que entre 50 y 100, la mitad sería 75, pero es arriba de la mitad, entonces yo diría 80, ¿verdad? 79 tal vez, ¿verdad? ¿Sí? Y fíjense que 80, como es un valor tomado del libro de texto, entonces también 80, ¿verdad? Pero vieron cómo hice el cálculo. Sí, entonces, eh, ese valor es el valor que voy a leer de la curva de magnetización, ¿verdad? Y que voy a anotar. Sí. Bien, entonces vamos a una, fíjense que vamos a una página en blanco para explicar qué está sucediendo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos un motor conectado en serie, ¿verdad? ¿Sí? Eh,
Entonces tenemos la curva de magnetización. De la cual leímos el valor de EA, si quieren le voy a llamar EA0, el valor de 80 voltios, ¿verdad? A una velocidad de 1200 revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esto, miren, le puedo llamar si quieren, llámenlo punto de operación 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí de la curva de magnetización, ¿verdad? ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna duda de cómo leí este valor de 80 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Lo hice utilizando la curva de magnetización. Como la curva de magnetización en el eje X tiene fuerza magnetomotriz, entonces yo encontré la respectiva fuerza magnetomotriz de esa corriente de armadura, ¿verdad? De esa corriente de campo sería el valor correcto. Pero recuerden que la corriente de campo es igual a la corriente de armadura. Entonces encuentro la fuerza magnetomotriz y a esa fuerza magnetomotriz encuentro el valor del voltaje inducido, ¿sí? Entonces ese es el punto de operación. Ahora, el punto de operación 2 lo tenemos de las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? ¿Sí? O específicamente la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Donde dice que el voltaje inducido, ¿se acuerdan? Iba a ser igual al voltaje de las terminales menos la suma de RA más RS por IA, ¿verdad? ¿Sí? Y esto, si ustedes recuerdan, lo hicimos en la primera parte de la solución de este problema, donde encontramos, miren, que ese voltaje inducido es igual a 246 voltios. ¿De acuerdo? Entonces esto es 246 voltios. ¿Verdad? Y esto es mi punto de operación 2. ¿Sí? Como les decía en las clases anteriores, ¿verdad? Nosotros, al analizar motores, ¿verdad? Y en general máquinas DC, siempre tenemos dos puntos de operación, ¿verdad? Siempre buscamos dos puntos de operación. ¿Sí? El punto de operación 1 y el punto de operación 2. Y lo que hacemos en el siguiente análisis es, entonces, analizar la ecuación que voltaje inducido es igual a una constante de fabricación, el flujo magnético por la velocidad mecánica, ¿verdad? Y ver esa ecuación en dos puntos de operación diferentes, ¿verdad? Entonces voy a asignar el número 1, ¿sí? Indicando que es el punto de operación 1 y esa misma ecuación. Entonces, con el subíndice 2 se refiere a que es el punto de operación 2. Y lo que voy a hacer ahora es dividir esas dos ecuaciones, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si hacemos eso, vamos a notar que obviamente la constante, no importa qué punto de operación sea, esta acá se va a cancelar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y en este caso, el flujo magnético se cancela también, ¿verdad? Porque la corriente de armadura, miren, en el punto de operación 1, que no voy a anotar aquí, la corriente de campo era igual a la corriente de armadura, que era igual a 50 amperios, ¿sí? Entonces, estos 50 amperios van a producir el flujo magnético 1, ¿sí? Ahora, en el punto de operación 2, también la corriente de armadura, que es igual, perdón, la corriente de campo, que es igual a la corriente de armadura, era igual a 50 amperios. Acuérdense, miren, si quieren vamos, miren, aquí eran 50 amperios, ¿sí? De la corriente de armadura, que es la corriente de campo. Entonces, estos 50 amperios van a producir el flujo magnético 2.
Pero estos dos flujos magnéticos son iguales, ¿verdad? Porque son producidos por la misma corriente de campo, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Sí? Y si no me creen, pues podemos volver aquí, ¿verdad? Lo que expliqué al inicio de la clase. ¿Sí? Borremos aquí un poco. Esta corriente que circula, que le llamamos IA, que es igual a IF, ¿verdad? ¿Sí? Que circula por ese devanado, ya vimos que crea un flujo magnético. Crea un flujo magnético porque pasa por ese devanado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y si esta corriente entonces es la misma, va a crear el mismo flujo magnético. ¿Sí? Por tanto, entonces, estos dos flujos magnéticos son iguales, ¿verdad? Y como son iguales, porque son creados por la misma corriente de campo, entonces yo los puedo cancelar aquí abajo en la ecuación. ¿De acuerdo? Y si yo reescribo entonces esa ecuación cancelando esos términos, queda como A1 sobre A2 va a ser igual a W1 sobre W2. Creo que W es lo mismo que N, ¿verdad? O sea, W usa Fitzgerald y N lo utiliza, creo que Stephen, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Al final es una nomenclatura, ¿verdad? Recuerden que esto es velocidad, ¿verdad? Creo que en lo personal yo estoy más familiarizado a utilizar N, ¿verdad? Entonces, si quieren, le pongo N1 y N2, ¿verdad? Pero esto es velocidad, ¿verdad? En el punto 1 y esta es velocidad en el punto de operación 2. ¿Sí? Si quieren N1 y aquí N2. Bien, entonces, como queremos encontrar la velocidad, entonces despejemos la velocidad en el punto de operación 2. ¿Verdad? Eso es lo que nos pidieron, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad en el punto de operación 2? Entonces sería despejar para N2, que sería igual a A1, perdón, aquí puse A1, este es A2, A1 sobre A2 por, bueno, ahí despejé mal, despejemos otra vez, entonces sería A2 sobre A1, ¿sí? Por N1, ¿verdad? Y si sustituyo, entonces A2 es el voltaje inducido en el punto de operación 2. Este es el punto de operación 2, o sea que este es el voltaje inducido en el punto de operación 2 y este es el voltaje inducido en el punto de operación 1. Y la velocidad inicial sería ese valor de ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si sustituimos, sería 246 voltios sobre 80 voltios por 1200 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, N2 quedaría igual a, bueno, esa operación de ahí, ¿verdad? Esa operación matemática. Y eso es lo que está representado también en la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Si ven la presentación, aquí hacemos el análisis, encontramos la ecuación, miren que la presentación utiliza otra notación, pueden hacerlo así también. Como lo decíamos en física, velocidad inicial, cero, ¿verdad? El punto inicial es cero y el punto final no le ponemos índice, ¿verdad? Pero es la misma expresión con la que yo llegué, ¿verdad? Y si miran la sustitución, es exactamente la misma. Aquí hay un error, miren. Dice 120, no puede ser 120, ¿verdad? Son 1200 revoluciones por minuto, ¿verdad? Eso es un error que tiene el libro. Entonces, al final, sí, la respuesta está bien, que son 3600 revoluciones por minuto. Bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este procedimiento?
Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a todo este análisis. Bueno, si no, entonces hagamos el inciso B, que dice que el inciso B, vamos a leer el inciso B, calcule ya un gráfico de la característica par velocidad del motor, ¿verdad? Entonces, para calcular el par, hay que acordarse de esta ecuación, ¿verdad? La potencia convertida, que lo vamos a ver en la próxima clase, es igual a EA por IA, ¿verdad? Que también es igual al torque inducido por la velocidad mecánica, ¿verdad? Entonces, si despejamos para torque, sabiendo el voltaje inducido, ¿verdad? Sabiendo la corriente de armadura, y ahora ya conocemos la velocidad, entonces perfectamente podremos encontrar el torque. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si hacemos eso, miren, utilizamos esta ecuación y sustituimos los valores, ¿sí? Al final obtenemos un torque de 31.8 newton metro. Quiero que observen el denominador, ¿verdad? ¿Sí? Quiero que observen la velocidad que está en el denominador. Miren, vean que se convierte a radianes por segundo, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque hay que hacer esa conversión de revoluciones por minuto a radianes por segundo para que las unidades sean consistentes, ¿verdad? Miren que al final las unidades de torque es newton metro, ¿verdad? Si yo dejo esto en revoluciones por minuto, voy a obtener un resultado incongruente, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que convertir entonces en el denominador la velocidad a radianes por segundo haciendo esa operación y por eso es que al final obtengo newton metro y ese sería el valor correcto. ¿De acuerdo? Bien, si queremos hacer un gráfico ahora, fíjense que ustedes, para hacer un gráfico, ¿verdad? Le damos varios valores de velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, este valor tuvimos 3690, ¿verdad? Yo le puedo dar 3500 o le puedo dar el valor de 3200, ¿verdad? Doy el valor de 3200 y veo qué torque produce esos 3200, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí tengo otro punto y así sucesivamente le doy varios valores de velocidad para obtener valores de torque, hago pares ordenados, lo grafico y van a ver que tiene esa figura, ¿verdad? ¿Sí? El gráfico tiene ese comportamiento que obviamente es de esperar, miren, porque ya habíamos demostrado que este motor se comporta, la característica velocidad-torque es esa, ¿verdad? Y es la misma figura, ¿verdad? Sí, ven ahí que también si el torque tiende a cero, ¿verdad? Miren que la velocidad comienza a crecer, ¿verdad? Y va hasta infinito, ¿verdad? En la vida real sabemos que eso no sucede, sino que va a crecer hasta llegar a su límite, ¿verdad? Hasta que el motor se destruya, ¿sí? Entonces hay que tener el cuidado en ese sentido, pero ven ustedes también de este gráfico que entre este es el motor que mayor velocidad podemos obtener. Bien, entonces del lado derecho, miren, les dejo todas las ecuaciones importantes de esta conexión, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con, con este problema o con estos dos incisos. Bien, si no tienen preguntas, con eso terminamos la clase de hoy.